y damos inicio. Bueno, amados en el Señor, como sabemos, el tiempo pasa volando y ya vamos por la lección número 7. Con el favor del Señor terminaremos el día miércoles, la lección 8. Hoy les voy a enviar el documento del proyecto final para que ya vayan familiarizándose y vean lo que tienen que realizar como su trabajo. Muy bien, vamos avanzando en la lectura bíblica. Hemos avanzado muchos capítulos, hemos leído del Antiguo Testamento y hoy el tema para la lección número 7 es el rey David. Vamos a ver eh, su coronación como rey, las cosas que hizo, los planes que tenía, al servicio de Dios primeramente, al servicio de su pueblo y pues vemos que al servicio nuestro también, porque de él, de su genealogía viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo que sea el Señor quien bendiga esta clase, que nos abra el entendimiento para atesorar lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Entonces comencemos diciendo: Dios Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente en ella. Oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos los objetivos para la lección número 7. Son tres. Primero, compartir un captar para la historia de David. Luego, usar el método de las 4C para captar, para leer y entender Segunda de Samuel, los capítulos desde el 5 hasta el 7. Y concluimos explicando cómo David es una imagen, una figura del Rey de Reyes, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, como una recapitulación, refrescar, acordémonos que el captar es un anzuelo, es algo que nos llama la atención, es un gancho, es una introducción que capta la atención de la audiencia para que nosotros contemos una historia bíblica y así compartir con los demás la palabra de Dios. Tenemos algunas opciones que hemos aprendido a lo largo de este curso. La primera es hacer preguntas abiertas que produzcan una conversación. También dichos, algo de la cultura, algunas tradiciones, costumbres. Justo estábamos hablando con Antonio de la comida rica que cada país tiene, entonces usted puede usar eso para conectar con la historia bíblica. Algún título de alguna canción, algún himno que nos llame la atención, una imagen, un PowerPoint, un video, puede ser. Las noticias más relevantes del momento también nos pueden ayudar a conectar un texto bíblico. También aprendimos la consejería, desde sentarnos a escuchar, conversar con alguien y ya cuando hemos captado la atención, compartir una historia con ellos. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a ver el captar. ¿Qué captar usaría usted para la historia bíblica que nos toca estudiar hoy? ¿Qué captar? Pensaron, porque yo sé que era difícil para buscar un captar para tres capítulos que nos tocó leer, pero usted puede tomar una de esas tres historias y contarnos. Adelante, Antonio. Ok, yo primeramente tengo la pregunta, ¿verdad? Porque eran varias. ¿Es Opciones. Ujú. posible amar a Dios, pero hacerlo de manera incorrecta? Ujú. Tengo otra. ¿Qué harías si Dios te dice que tu sueño no se cumplirá, pero sí el de tus hijos?
Muy bien, encaja muy bien con específicamente la última parte, ¿verdad? David estaba muy emocionado. Él decía, yo tengo esta casa de cedro, hermosa palacio, pero voy a hacer una casa al Señor. Fantástico. ¿Alguien más, querido Joel? Dervis, yo sé que no puede usar el micrófono, pero sí puede escribir en el chat algo que pensó, que recapacite, que meditó en este texto bíblico. Joel, hermano. Sí, sí, no, vamos. Muy bien. Entonces, ustedes ya pensaron, más o menos tienen una idea. Sí, me gustó lo que Antonio decía, ese amor, esa comunión, esa dependencia, ¿verdad? Que tenía el rey David con Dios. Esa También, amistad que todo preguntaba, ¿verdad? Él decía, Señor, ¿quieres que ataque a los filisteos? ¿Hacemos esto? El Señor decía, sí, sí, ataca nomás. Entonces, esa comunión, ¿verdad? Al comienzo, al inicio de su ministerio, como pastor, como guerrero, ahora como rey, esa humildad, ese gozo que tenía David, pero bueno, como pecador que era también fallaba. Querida Dalila, le damos la cordial bienvenida y de pronto estamos buscando captar para la historia bíblica que nos tocó leer. ¿Cuál Buenos sería la días, suya, hermana? buenos días, qué pena que casi no me puedo conectar. Tuvo complicado el internet. Para captar, yo tengo una pregunta. Ujú. No, una pregunta no. Quiero contarles una historia, la historia de un simple pastor que llegó a convertirse en rey. Perfecto, perfecto. Muy bien, eso capta mucho la atención de la gente y dice, ajá, cuénteme, Dalila, la historia, yo quiero escucharla. Ya un pastor que se convirtió en rey, ¿cómo puede ser esto? Entonces ya nota el interés de la persona, ¿verdad? Y usted le cuenta la historia. Excelente, súper. Hay muchas opciones, hay muchas oportunidades. Ahora estamos pensando, ¿verdad? Que primero vamos a leer el texto bíblico. Leemos el texto bíblico una y otra vez. Cuando ya conocemos la historia total, ¿verdad? Sacamos como la parte central y de ahí le hacemos un captar. Entonces, por eso es importante que leamos toda la historia, que vayamos analizando como lo estamos haciendo usando las 4C y de ahí ya el texto mismo nos va a dar una idea para que usemos para el captar. ¿Está? Excelente, aquí hay otra forma de captar y este es como imágenes, ¿verdad? Ahí está su mano. El video nos mostraba, ¿verdad? Que el dedo pulgar va a ser, representa, a ver, cómo dijo el dedo pulgar será Jesús, más importante. Y el dedo meñique va a ser Abraham. Entonces vamos a comenzar de Abraham hasta Jesús. El dedo meñique representa los años, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alrededor de 2000 años antes de Jesucristo, que estaba aquí Abraham. Luego vamos al siguiente dedo, el dedo anular, Moisés, alrededor más o menos de unos 1500 años antes de Cristo. Decía el video que cada dedo es 500 años, cuenta 500 años, ¿verdad? El dedo del medio, que es David, y estamos aquí, es 100 años antes de Cristo más o menos, y como decía el video, el dedo más largo, David, la historia de David está entre Abraham y Jesús. Entonces también vemos que de él se escribe más en la Biblia. David gobernó, como lo decía el texto, 40 años. Él hizo la teocracia en Israel, ¿verdad? Que todos amaran, alabaran y creyeran en Dios. Y luego tenemos el dedo índice, que es Edras, alrededor de 500 años antes de Jesucristo.
y al fin tenemos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pulgar, entonces el pulgar es Jesucristo. Cada espacio, 500 años, 500 años, 500 años, hasta llegar a Abraham, que es el dedo meñique. Muy bien, entonces aquí les coloco la descripción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Dice las manos, nos ayuda a recordar fechas importantes de la Biblia y a conectar el Antiguo Testamento con Jesucristo, quien dicho sea de paso, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces el pulgar, por ser el más importante, por ser el centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús, nuestro dedo meñique, representa a Abraham y cada uno de los dedos representan 500 años en esos espacios, ¿verdad?, que tenemos entre los dedos. Aquí está más explicado, ¿verdad? El dedo meñique, Abraham, alrededor de 2000 años antes de Cristo. El dedo anular, Moisés, alrededor de 1500 años antes de Cristo. El dedo del medio, David, alrededor de 1000 años. El dedo índice, Edras, alrededor de 500 años de Cristo. Y el pulgar, Jesucristo. Entonces usted puede ver su mano y va conectando, decir, Abraham, las promesas que Dios hizo a Abraham, todo lo que pasó para llegar a nuestro Señor Jesucristo, pasando por Moisés, pasando por David, que la Biblia habla mucho de que Él es el ancestro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está bien, para recordar algo podemos usar, ¿verdad? Te voy a contar, voy a usar voy a contarte algo, puede decir usted. Mira mi mano y te voy a contar la historia del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Israel. Puede decir, te voy a contar desde Abraham hasta Jesucristo. Y va a decir, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces muestra su mano y ahí usted va mencionando todo esto, ¿verdad? Entonces lo coloqué aquí escrito también para que si de pronto desea tomar una captura de pantalla, ahí tiene lo escrito porque a veces se nos olvida. Excelente. Ahí estamos entonces. Muy bien. Esa es otra forma de captar la atención y también enseñar a los demás, ¿verdad? Entonces ya estamos ahí. Excelente. Entonces vamos a contar la historia. Vamos a tratar de resumirla. Son tres capítulos que nos tocó leer, pero vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Ok? Acuérdese que toda la comunidad al unísono se reunieron y dijeron, vamos a ungirte como nuestro rey. Reconocieron el poder que Dios, el poder de Dios que estaba sobre David, ¿verdad? Él decía, ya cuando Saúl mismo era rey, tú trajiste muchas victorias para el pueblo de Israel. Entonces, de una forma maravillosa, usando el nombre de Dios, dándole el honor, la gloria a Él por haber escogido a este pastor de ovejas para que sea el próximo rey de Israel. Lo ungieron y todo el mundo estaba feliz. Después también había una guerra ahí cerca que los jebuseos estaban en Jerusalén. David fue, los derrotó y eso fue su victoria. Después David decidió llevar la arca que estaba en un lugar, ¿verdad? Pues conquistó Jerusalén, allí hizo un muro, hizo su palacio, lo llamó Ciudad de David, y todo eso, y conquistó. Entonces dijo, voy a llevar el arca del lugar donde estaba a Jerusalén para darle una casa, un hogar tranquilo. Pero mientras lo hacía, nos cuenta la historia que estaban llevando la arca y los bueyes se tropezaron y alguien fue a contener la arca y y enseguida se murió, ¿verdad? Ahí David se asustó y lo dejaron a un lado el arca, pero el texto bíblico nos decía que el Señor bendijo mucho a la familia, ese señor donde estaba el arca, y después dijo, bueno, ahora sí vamos a llevar. Llegaron a Jerusalén y David hizo una fiesta enorme, alegría, gozo de saber que el arca estaba en Jerusalén, en la capital de Israel, y todo el mundo estaba muy, muy feliz, ¿verdad? También, bueno, antes de esto vemos que David se estaba
preguntando por qué, Señor, ah, pasó con ah, Usa, se llamaba el Señor, que murió y todo eso. Después, el último, el capítulo 7 nos muestra, él dice, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Yo vivo en un palacio, yo tengo una casa esplendorosa y tú vives en una tienda de campaña y voy a hacerte un templo, voy a hacerte una casa para ti. Y Natán dice, sí, Señor, usted haga lo que usted desee, pero el Señor le revela un sueño y le dice a Natán, no, David no va a ser el que va a ser su hijo, ¿verdad? Hijo Salomón. Años después el Señor cumplió su promesa, pero aquí vemos que David está muy agradecido con Dios. Me encanta, me fascina la oración que David hace. Es una oración de acción de gracias, una oración que da el honor y la gloria 100% a Dios, ¿verdad? Entonces, una oración en la que muestra, como dije al inicio, esa comunión que él tenía con su Creador, con Dios, con su Padre Celestial. Es más o menos el resumen de los 3 capítulos, como dije, es bastante, pero sintetizamos lo más importante. Y aquí usted puede leer el texto, puede contarle en sus propias palabras. Muy bien. ¿Algo que agregar, hermanos Dalila, Joel, Dervis, Antonio? Y si no, vamos a trabajar. No, ¿Quiénes son los personajes? Querido Joel, adelante. eh, David, usted de toda la historia de David está diciendo desde Samuel, Saúl, David, ¿verdad? O solo la historia de ahorita, de cuando David es coronado. Sí, la historia de ahora nomás, desde que es coronado ya oficialmente como rey de Israel, y ahí empieza su función, ¿verdad? Que dice que... David, Ujú, sí, David, los jebuseos que derrotó, ujú. sus hijos, Agnón, Absalón, Tamar. Sí, excelente. Gracias, querido Joel. ¿Alguien más? ¿Algunos otros personajes que podemos conversar aquí? El profeta Natán. Natán, muy bien. El ejército de David también podemos mencionar, ¿verdad? Joab, Aquí hay el mucho, general híjole. Joab, Sí. Ujú. La hija de Saúl, ¿cómo se llamaba? Mical, Mical, muy bien. sí, Ah, sí, también habla una cosa, ¿verdad? Aitofel, Ujú. Aitofel, Gracias, el hermano. que empezó la revolución. También, sí. Vamos a darle chance a la Dalila que nos agregue algunos más. Gracias, querido Joel. Aparte de los que ya mencionó Joel, querida Dalila, el micrófono para que escuchemos. Tengo Irán, que era el rey de Tiro, ¿Correcto? carpintero, Ujú. los canteros, los hijos de David, que eran Samúa, Natán, Ibar, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada, Eliezer, Salomón, Soab. Ellos fueron los nacidos en Jerusalén. Los filisteos, Abinadab, que era el hermano de David, Usa y Ayo, que que eran hijos de Abinadab, los que cargaron el arca en la carreta. Y Muy bien. Obededón, Ujú. ya. Gracias, querida Dalila. Excelente. Entonces, estas historias sí nos dieron muchos personajes. También podemos pensar una cosa no muy agradable, pero David tuvo muchas esposas y concubinas, ¿verdad? Sí, y los hijos que tuvo con ellos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontró usted en esta historia? Querido Antonio. Porque tengo el arca del pacto, Ujú. ahí menciona una carreta nueva, instrumentos musicales, los animales, pues están los bueyes, ovejas,
También está la vestimenta de los sacerdotes. Excelente, muy bien. También mencionaba unos canales de agua, ¿verdad? Por ahí. Dalila. Dice los panteros, las castañuelas, los platillos, el efod de lino, que les Ajá. dieron pan y torta de dátiles, torta de pasas. Los animales, estando bueyes, toro, carnero, rebaño de ovejas. Gracias, hermana querida. Entonces, la fiesta era buena, era grande, ¿verdad? Les dieron un buen pedazo de carne con las pasas, con el pan y todo. Entonces, la celebración era muy, muy buena, muy linda y al parecer todo el mundo le quería mucho a David. Bien, excepto su esposa. ¿Se acuerda que ella estaba incómoda, molesta y le despreció porque andaba ahí? Y bueno, tenemos que ser el efod, ¿verdad? No es como ahora, las ropas son más cuidadosas, más protegidas. Entonces, David tenía ese manto y me imagino que la emoción no estaba muy protegido. Entonces, por eso la mujer se escandalizó. Excelente, excelente observación de los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? También nos dio un reto, ¿verdad? Había muchos lugares. ¿Dónde ocurrió la historia? Vamos a ponerle algo concreto. ¿En dónde fue ungido David? ¿En qué lugar? Voluntario, una voluntaria. En el versículo 1 del 5 nos dice ahí. Querido Antonio. Bueno, yo tengo aquí como tres lugares, pero dice en Jerusalén, ciudad de David, en Baalá de Judá, lugar donde traen el arca, y la casa de Obed Edom. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Dalila, querida. Gracias, Antonio. Dalila el micrófono y luego vamos con Joel. Que es que hay muchos lugares y ahí sí se confunde uno, porque pues, porque está Israel, Jerusalén, Ah, Judá, la ciudad de Sión, el valle de Refaín, no sé, la verdad sí yo no sé cuál será exactamente cuál. y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Entonces, ayúdanos, Joel. El Sabemos capítulo que, 5 sabemos versos. que tuvo varias unciones, porque primero lo ungió Samuel cuando estaba en Ajá, casa de su padre. Después él fue ungido por rey en Hebrón, cuando la tribu de exactamente, Judá quiso correcto. hacerlo rey, entonces fue ungido en Hebrón, el cual reinó 7 años, y después fue ungido en Jerusalén por rey sobre todas las tribus. Excelente. Entonces, ahora públicamente, David es ungido en Hebrón, ¿verdad? Entonces, de ahí comienza ya enseguida su ministerio público, si se podría decir ya como rey, y ahí nos da que tenía 30 años, ¿verdad? 30 años, gobernó 40 años en total, 33 años en un lado y 7 años en otro. Entonces, excelente. Sí, como bien dijeron ustedes, están en lo correcto. Hay muchos lugares. Hebrón, donde David fue ungido, Jerusalén específicamente, donde él vivió, ¿verdad? La fortaleza de Sión, que ahí lo llamó la ciudad de David. Baal, Pesarín, donde David venció a los filisteos. A Baalá de Judá y la casa de Abinadab, donde estaba el arca del Señor. Nacón, Pérez, Usa, donde Dios había dado muerte a Usa, y ahí dijo, no, aquí este lugar va a llevar a su nombre, ¿verdad? Porque era como Dios mostró su enojo. Palacio de David, hay muchos lugares que podemos mencionar aquí, pero lo que ustedes dijeron está perfecto. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Me encanta cuando los textos bíblicos nos dan números concretos. Querido Antonio. Yo encontré, pastor, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, durante el reinado temprano de David. Correcto. Muy bien, 1000 años antes de Cristo, durante el reinado temprano de David.
¿Alguien más, Dalila? ¿Algunos números concretos ahí? Eh, yo coloqué después del reinado de Saúl y antes Sí, del correcto, nacimiento de Jesús. correcto. Muy bien. Muy bien, también podemos decir que cuando David tenía 30 años de edad, eso nos dice el texto, ¿verdad? También nos decía que en Hebrón David fue rey de Judá durante 7 años y en Jerusalén fue rey 33 años. Entonces, y Daniel y Antonio ya nos daba más o menos 1000 años antes de Cristo. Excelente, excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Había problema aquí? ¿No había problema? ¿Todo en calma? ¿Qué piensa? Dalila, querida, gracias. Adelante. Yo pienso que la desobediencia, porque es que ellos cargaron el arca del pacto en una carreta y fuera de eso lo tocaron, ¿no? Y Ujú, eso fue lo que más le disgustó al Señor. Ellos no tenían por qué, nadie podía tocarlo. Yo digo, ¿no? No sé. ujú. Sí, es interesante eso. Y sí, había muchas cosas, muchos factores, ¿verdad? Es que había que alguien tenía que llevarlo cargado, pero acá le pusieron una carreta, algo así. Entonces, por Yo, eso ya yo no, lo que tengo tres. mal comenzó, mal terminó. Antonio, Sí, yo tengo, no había respeto a la santidad de Dios, que está en el caso de Usa. Deseo de David de hacer algo bueno, pero no según el plan de Dios. Necesidad de establecer un reino firme. muy bien. Sí, excelente. Muy bien. También, ¿qué podemos enfocarnos en la esposa de Saúl? ¿Cómo reaccionó ella? Criticó a su marido, ¿verdad? Dijo, ¿qué estás haciendo? Estás loco, tú eres el rey, estás siendo un payaso, ¿verdad? Literalmente lo que estaba diciendo ella. Entonces, eso también puede ser, ah, sí, yo creo que es buenas cosas. También notó usted el problema es que los filisteos no se terminaban. Siempre estaban ahí para dar problemas a los israelitas. También vimos a los jebuseos, otros ejércitos poderosos también. Querida Dalila, adelante. Milca no era la hija de David. El pastor Milca dice era que, la hija de Saúl, ¿cómo? hija de Saúl, De de rey. Saúl. Sí, la Ajá, esposa de... una de las esposas de David. Sí. Y de ella nunca tuvo hijos, como dice el texto bíblico, por eso mismo, por criticar. Muy bien. Entonces hay enemigos viviendo en Sión, en Jerusalén, ¿verdad? ¿Dónde va a establecer el reino de la nación elegida? No había un reino. Hay enemigos atacando, como ya dijimos, los filisteos, ¿verdad? Que no se terminaba. El arca ah, no tiene una casa oficial, estaba en la casa de un señor. Y como dije, Mical sintió desprecio. Dice, profundo desprecio por David y su celebración sobre el arca. Ya, haciendo el payaso de todo esto. Entonces, son problemas que también hoy en día se existen, ¿verdad? ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo se soluciona? Querido Antonio, adelante, hermano. Sí, sí se soluciona. Bueno, yo tengo tres cositas aquí. Dice, David aprende a obedecer correctamente a Dios. El arca del pacto llega a Jerusalén con bendición. Dios establece un pacto eterno con David. Excelente. Gracias, querido Joel, Tervis, aquí los comentarios.
Gracias, Antonio. Correcto. Dalila. Con la muerte de Usa, el Señor pues les enseña que tienen que ser obedientes y también pues que David pensó bien en llevar el arca del pacto a la casa de Obededón y que gracias a Dios pues él la aceptó y fue bien recibido y eso le agradó al Señor. Tuvo miedo, ¿verdad? Le dio un pánico. Como decía Antonio, explicaba bien, decía, él hizo algo con una buena intención, pensando servir al Señor, pero no de la forma que el Señor quiso. Muy bien, excelente. Entonces podemos ver aquí que primero, ante todo, enfocándonos en la victoria, ¿verdad? El Señor les dio la victoria sobre los jebuseos y filisteos, ahí donde exterminó a los jebuseos, quemaron los ídolos y todo, y ahí levantó su palacio, levantó su base, ¿verdad? Para el rey David. Entonces, también Dios les da un lugar donde pueden establecerse, como dije, Jerusalén. El arca llega con bien a Jerusalén en el tiempo de Dios, según lo que el Señor quiso que hiciera. ¿Ok? Dios prometió que un hijo de David va a ser elegido para construir el templo. Todo eso. También la esposa de David, ¿verdad? El texto nos decía cuando él llegó a bendecir a su casa. Después de la fiesta, la señora le recibió no con agrado, ¿verdad? Entonces, y todo esto es obra del Señor. ¿Notó usted que en cada versículo que leímos de estas historias, David le da la honra, la gloria, el honor, el poder a Dios? Tú nos diste esta victoria, tú ganaste, tú derrotaste a estos enemigos de Israel. Excelente, entonces ya hemos hecho las 6 preguntas de considerar, dándole la cordial bienvenida a nuestra hermana Janet. Bienvenida, hermana. Bueno, vamos a la parte de consolidar, como siempre decimos, haciendo la historia nuestra, haciéndola personal, haciéndola particular a nosotros y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida diaria como hijos e hijas de Dios. Estamos en la parte de consolidar, tenemos aquí 4 preguntitas y empezando por la primera. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Bueno, nos tocó leer bastante, pero ¿cuál es el centro? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué título le daría a usted? Adelante, hermanos, hermanas. Querido Antonio, adelante. Sí, bueno, yo apliqué aquí y escribí lo siguiente. Dios bendice, guía y establece su propósito cuando su pueblo le honra correctamente y camina en obediencia. Muy bien, gracias por su tema, ¿verdad? Por su título, es un buen, eh, resalta toda la historia. Ah, sí, muy bien, gracias a Antonio. ¿Alguien más? Yo le puse Dios Janet. cumple lo que promete. Yo le puse Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Porque a pesar de que pasó tanto, eh, al final, pues el Señor prometió que iba a ser rey a David y lo hizo, ¿verdad? Y David pudo entonces eh, cumplir con lo que Dios le había establecido a él. Gracias, querida Janet. Me encanta ese título. Muy bien, sí, porque en el texto bíblico que leímos, David no buscó eso, ¿verdad? Fue la gente, el pueblo, que reconoció en David que él era bendecido por el Señor, ¿verdad? Entonces, en la ceremonia, los líderes hablaron bien de él y que habían recibido, pues, ¿verdad? Ese regalo de Dios mismo. Excelente, excelente. Entonces también podemos decir, por la gracia de Dios,
100% por la gracia de Dios, David reinó sobre Israel, haciendo que Jerusalén, en este caso, fuera su capital. Entonces, hay muchos títulos en los cuales resalta siempre la obra de Dios, la intervención divina, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por Dios, David mismo dice todo este tiempo, todo esto, ¿verdad? Me diste descanso de mis enemigos. El Señor prometió y lo cumplió perfectamente. Excelente. Vamos a la aplicación práctica de la palabra de Dios en nuestra vida. La ley de Dios como un espejo, que me muestra cómo he ofendido a Dios en mis pensamientos, con mis pensamientos, palabras y acciones. La ley de Dios con todo su rigor. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. ¿Qué pecado ve usted aquí? ¿Alguna vez hemos sido como Mica? Como Mical, mejor dicho. Antonio. Ah, sí, pastor, yo quería compartir con ustedes eh, en la clase que da nuestro pastor los miércoles, la clase bíblica. Pues Ujú, quería compartir con ustedes que él nos enseñó, ¿verdad? Y habló sobre que hay dos pecados que a veces nosotros como pueblo de Dios nos olvidamos. Y uno es pecado de comisión, hacer lo que Dios prohíbe, y pecado de omisión, no hacer lo que Dios manda que debemos de ujú, hacer. Entonces, pues ahí puedo ver que falta reverencia y la santidad de Dios. Ahí vemos que Usa tocó el arca del pacto, que fue una desobediencia a la ley de Dios. Tratar a los ujú, santos como común, no seguir instrucciones e imitar o hacer cosas de mundana, menosprecio y orgullo. ujú. Sí, 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 muy bien. Y eso hacemos nosotros también. Muchas veces minimizamos el poder de Dios, ¿verdad? No le damos todo la honra, el honor que Él se merece. Entonces, David estaba dándole el honor a Dios. Sin embargo, en su mejor intención, terminó ofendiendo a Dios. Gracias, Antonio. ¿Alguien más? Yo pienso que a veces nosotros tomamos muy a la ligera el gran poder de Dios y sus ordenanzas, ¿verdad? Porque pues a los únicos que le era permitido tocar el arca era a los sacerdotes. Y Ujú, mucho tiempo atrás, cuando yo todavía era pues eh, empezando así pues en los caminos del Señor, y yo leí ese pasaje donde el arca se iba cayendo y que Usa lo había eh, querido ujú, salvar pues de una caída. Yo tenía mucho problema con ese pasaje. Yo decía, pero si él no hizo nada malo, si lo que iba a hacer es que no se cayera el arca, ¿verdad? Pero correcto. pues andando el tiempo ya después uno estudia y ya uno, ¿verdad? Va madurando y todo lo demás. Y en realidad, pues a veces nosotros tomamos como muy a la ligera las ordenanzas y el gran poder de Dios. Y a veces pues pensamos que podemos hacer como enmiendas Ujú, en las reglas y las leyes de Dios en favor de o en pro de que nosotros pensamos que son cosas buenas, ¿verdad? Entonces, aquí pues él no le era permitido porque eso nada más era para los sacerdotes y por ujú, eso pues pereció por tener la osadía de querer tocar lo que no le correspondía y así muchas veces nosotros también tenemos ordenanzas de parte de Dios para nuestra vida como cristianos, ya sea eh, un líder, un pastor, un cristiano que todavía se sienta en una silla sin tener ningún cargo. También tenemos reglas y ordenanzas que muchas veces infringimos
porque pensamos que, bueno, Dios no quiere que yo haga esto, pero yo lo voy a hacer porque, ay, mira, tal o cual cosa, y esto es por un bien, y yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Y entonces, según nuestra propia opinión, pero que Dios es tácito en cuanto a sus Mm. reglas, leyes, en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a la vida de santidad que nosotros debemos vivir. Y a veces la infringimos como usa, pensando pues que no estamos haciendo mal a nuestra propia opinión, y es ahí donde fallamos y pecamos Ujú. delante del. Y bueno, hoy Dios no nos mata de esa manera, gracias al Señor, porque si no, yo creo que no hubiera gente en el mundo, ¿verdad? Pero sí, cuando vamos a ver, hemos perecido de alguna otra forma, ¿verdad? En lo espiritual, en otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Morimos y a veces ni cuenta nos damos. Perfecto, gracias querida Janet. Sí, y uno de los puntos principales que podemos usar de este texto es bien decía usted, la falsa enseñanza que a veces de pronto nuestros líderes por falta de conocimiento bíblico nos muestran. Y eso es literalmente ir en contra de la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad porque me parece bien. Y ahí aplicamos el proverbio que dice, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero terminan siendo caminos de perdición. Entonces, sí, el apóstol Pablo en sus cartas era un hombre muy celoso de la palabra de Dios en el buen sentido, ¿verdad? Que quería que Timoteo, que quería que las congregaciones tuviesen en alta estima, en lo más alto, el honor de Dios, de su palabra, el respeto, la reverencia, ¿verdad? Prepararnos cuando vamos a compartir con otros. Y sí, 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 aquí lo mismo que pasa hoy en día. Quizás no tocamos eso, ¿verdad? Como hizo USA, pero cuando enseñamos mal, cuando prometemos lo que Dios no promete, cuando exigimos lo que Dios no exige, estamos haciendo lo propio, estamos haciendo lo mismo. ¿Verdad? Excelente, gracias querida Janet por hacernos reflexionar en eso. Y también de Mical criticó a David, ¿verdad? La crítica es uno de los problemas grandes en nuestra vida. A veces cuando vemos que la gente hace cosas que según nosotros no nos parece agradable, ¿verdad? Alabar al Señor con júbilo, un gozo rebosante. Esa gente está loca, ¿verdad? Está así y criticamos mucho, ¿verdad? Hay un dicho acá que dice en Ecuador que el mono nunca mira su cola, sino la ajena, ¿verdad? Es fácil para nosotros criticar, es fácil juzgar, es fácil, hablar mal de los demás, pero ¿qué tal nosotros? Por eso el Señor Jesús mismo decía, ¿verdad? Que mírate la viga, antes de que critiques la pelusa que tiene el ojo ajeno, mira la viga que tú tienes, sácatelo, quítalo y ahí después hablamos. Entonces, también vemos que David fue muy exitoso, pero eso también le llevó a cometer muchos pecados, a ofender a Dios, a quitar su mirada del único Dios verdadero y cometió adulterio. Vemos en su vida que se puso un poco arrogante, yo soy el rey acá y nadie me dice nada. Entonces lo propio pasa con nosotros y pedimos al Señor perdón porque somos merecedores del castigo de Dios. Sin embargo, el Señor no nos deja en el suelo, no nos deja pisoteados, no nos deja abandonados y aquí vemos el amor, vemos la paciencia, vemos la misericordia, vemos el evangelio, el amor de Cristo en todo su esplendor. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué versos vio usted? ¿En qué versículos? En todos los capítulos que leímos. Bueno, Quería- yo Vamos pienso con que Dalila. Bueno, vamos con Janet. Ya tiene el micrófono abierto. Después vamos con Danila y luego con Dalila y luego con Antonio. Adelante, yo Janet. pienso
Amén. Yo pienso que en toda la historia de David, nosotros podemos ver el súper amor de Dios, porque la verdad que David hizo mucho, pero también pecó bastante, ¿verdad? Y se convirtió en homicida, se llevó a la mujer ajena, toda la gente que mató y todo lo demás. Entonces, yo pienso que, wow, de verdad que Dios amaba a David y Dios nos ama a nosotros, porque a veces nosotros somos como David. eh, Pecamos hoy, pecamos mañana y, ay, Dios mío. Y aún así, mire cómo el Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón. Y eso es algo que muchos teólogos siempre discuten y todo lo demás. Verá, yo he oído discusiones grandes ahí al respecto. Algunos dicen que no, que eso no es literal, que eso inventan toda clase de reglas hermenéuticas para no, para no entender el poder del gran amor de Dios, ¿verdad? De que Dios, pues, por muy que nosotros nos vayamos al basurero, Él nos sigue amando, ¿verdad? Y pues en mi vida yo podría decir, pues, que, wow, Dios también ha sido muy amoroso y paciente conmigo, porque, pues, antes que uno llegue a tener un nivel, ¿verdad? En Dios, eh, uno comete tantos pecados, tantos errores, tantas fallas, y Dios no lo extermina a uno, sino que Dios te sigue dando esa oportunidad, ¿verdad? De volver a levantar. Ahora bien, yo pienso que tiene que llegar un tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Porque yo lo he experimentado, yo hablo por mí misma, ¿verdad? Yo lo he experimentado así. Pero yo digo que tiene que llegar un tiempo en nuestra vida, profesor, que ya uno tiene que tener ya un dominio, de que ya usted no puede estar cayendo así como caía al principio, de que no, 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 ya cuando pasa el tiempo de usted en la palabra y conociendo a Dios, pues ya usted tiene que tener una persona que sabe, eh, número uno, escoger lo bueno de lo malo y número dos, no estar abusando del amor de Dios, porque es verdad, Dios nos ama, que si Dios no nos amara, primeramente no nos hubiera dado su Hijo y segundo, no nos soportara tantas cosas, ¿verdad? Gracias, querida Janet. Muy bien, sí. Aquí vienen los frutos de la fe. Recordamos el texto bíblico que Jesús dijo, al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Entonces, y el cristiano recuerda en lo más íntimo de su corazón lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, sigue haciendo, y el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros seamos hijos de Dios declarados justos e inocentes ante su presencia. Vivimos eternamente agradecidos con el Señor. La gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos muestra los frutos que demostramos de hijos de Dios, ¿verdad? Excelente. Dalila, querida, vamos adelante, Dalila, y luego vamos con Antonio también. Bueno, yo tengo segunda de Samuel 6:11. Ujú. Dice, el cofre del Señor se quedó 3 meses en casa de Obededón y el Señor lo bendijo a él y a su familia. Entonces yo veo acá que si nosotros buscamos siempre, no solamente los domingos ir a la iglesia y eso, sino todos los días, buscar la presencia de Dios para nuestra vida, que Él nos acompañe, levantarnos temprano en gratitud, darle gracias, pedir perdón por nuestros errores, ponernos la armadura todos los días, orar, Ujú. cubrirnos con la sangre de Él, estar todo el día en contacto con el Señor y buscar su bendición. Él siempre va a estar con nosotros, dándonos el bienestar a pesar de las dificultades. Él no nos va a dejar solos. Él siempre quiere que nosotros tengamos su presencia y la busquemos todos los días. Entonces Él nos refleja el amor todos los días, si nosotros buscamos de Él todos los días. Gracias, querida Dalila. Eh, Antonio, querido, adelante. Antonio, el micrófono, hermano.
como decía nuestra hermana Yani al principio, que vemos el amor de Dios siempre hacia nosotros, hacia su pueblo. Y cuando leemos el versículo 5 de arriba, dice que todas las tribus de Israel vinieron a David. Y le dijeron en el verso 2, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. En el verso 10, ese 5:10 también dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. O sea que vemos todo, como Dios siempre, ¿verdad?, está con nosotros, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Dios ha prometido estar con nosotros y es nuestro refugio, aunque a veces nosotros nos olvidamos de todas esas promesas que Dios tiene, pero el amor de Dios siempre está sobre nuestras vidas. Gracias, querido Antonio. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, 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 todos estos capítulo 5 vemos ahí. Dios le eligió a David, un pastor de ovejas. Después se acuerda que dice, yo te saqué, tú eres un pastor de ovejas y no te hice yo rey de Israel, ¿verdad? El Señor le está diciendo. Entonces, Dios usó a un pecador, Dios usó a un hombre, un pastor de ovejas, literalmente, para que proteger a su nación elegida. Utilizó a este hombre imperfecto, como ya mencionaron ustedes. A él mismo dice, aunque no somos nadie aunque no soy nadie ante los ojos del mundo, pero Dios lo eligió para ser suyo, para que se cumpla su bendito propósito de su descendencia llegaría el Salvador. Entonces también escogió la ciudad de Jerusalén, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, iba a entregar su vida voluntariamente por nosotros, ¿verdad? También las promesas que Dios hizo a David. Dios hace sus promesas a cada uno de nosotros y Él siempre, siempre las cumple. Y entre una de ellas es enviar un Salvador para nosotros, para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Entonces nosotros somos bendecidos ah, de que Dios cumplió la promesa a través de David. A través de David vino nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno, y en nosotros nos postramos, lo adoramos, lo veneramos y decimos que tenemos un Rey que gobierna nuestras vidas, ¿verdad? En un reino espiritual, un reino que cada día nos alimenta a través de su palabra con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Israel tuvo un lugar donde adorar, pero bien decía Dalila, que el Señor nos ha concedido lugares donde adorar. Y si no tenemos lugares donde adorar, hoy adoramos al Señor que dijo Jesús a la samaritana, ¿verdad? Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Entonces, todas esas bendiciones que el Señor nos da. Y hoy poder decir, sí, mi Señor Jesucristo es mi Rey. El Rey valiente que luchó contra el diablo por mí. El Rey que me entregó su victoria, que pagó el precio de mi redención, de mi liberación, de mi rescate. Y hoy vivo bajo el dominio eterno de este Rey eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, con esa alegría, con ese gozo, con esa certeza de saber que Jesucristo, el Rey eterno, ha derrotado a mis enemigos, todos ellos, tenemos la certeza de que un día estaremos en el cielo. Tenemos la certeza de que Dios camina junto a nosotros, librándonos de todo mal y peligro. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Nota aquí es los frutos de fe, de un corazón agradecido, como lo hizo David en su oración. Si usted lee el capítulo 7, la parte final, qué hermosa, hermosa oración de un hijo agradecido de Dios. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediremos que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra?
Querido Antonio, adelante, hermano. Ajá, sí, pastor. Yo creo que es bien importante que Dios nos lleve cada día de su amor, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, a seguir sus estatutos, obediencia, y siempre en nuestras oraciones pedir a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros podamos seguir haciendo su voluntad y que los propósitos de Dios se puedan cumplir en cada uno de nosotros. Gracias, querido Antonio. Correcto. Hermosa petición, hermosa oración. Querida Janet, Sí, me gusta mucho lo que dice el capítulo 7 aquí el 29 que dice, ten ahora bien en mm, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Pienso yo que esta petición de David debe ser la petición de nosotros, de todos, o lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Que nuestras casas, cuando se habla de nuestras casas, pues se habla de nuestra parentela, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? De todo lo que nosotros poseemos, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Permanezcamos siempre, que nadie se aleje, ¿verdad? De ese amor de Dios, de esa presencia de Dios, ¿verdad? Y él le pide, ¿verdad? Que lo bendijera para que su casa permaneciera perpetuamente, o sea, que pasaran los años, pasara lo que pasara, su casa, su familia, ¿verdad? Su pueblo, eh, permaneciera en él. Y yo creo que esa es la oración que está en mi corazón, pues que debe estar en el corazón de todos los que amamos y queremos estar con Dios, que estemos para siempre con él, ¿verdad? Su gracias, presencia. querida Janet. Sí, me encanta esta oración de David. Es una oración maravillosa que resalta, exalta y le da gracias a Dios por las bendiciones. Gracias, querida Janet. Vamos con Dalila y los demás hermanos. Si de pronto Joel desea acotar algo, por favor, adelante. Dalila, querida, adelante. Le pido a Dios que pase lo que pase, a pesar de las dificultades y lo que pase, que no me vaya a apartar nunca de su gran amor, que nada, por nada del mundo me vaya a apartar de él y que el anhelo mío es ver a toda mi familia sirviendo. Ya de los 10 que somos, ya vamos 7, que estamos ya en los caminos de él. Faltan 3, pero seguir orando, pero que nada nos vaya a separar de su amor. Gracias, querida Dalila. Sí, seguir orando y servir y alabar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y buscar consejería en el Señor, en Dios. Recuerda que David preguntaba al Señor, parece algo, no sé, como si fuera algo que un niño está haciendo eso, ¿verdad? Pero David tenía tanta confianza, tanta comunión con su Padre Celestial que consultaba. Y nosotros también, que el Señor nos lleve a hacer eso a través de su palabra, a estudiar la Biblia diligentemente, aplicar a nuestras vidas y servir al Señor. Es siempre decirle, Señor, yo soy un miserable pecador. ¿Cómo fuiste tan bueno de dignarte en perdonarme mis iniquidades, de darme un lugar especial como tu Hijo, heredero del reino de los cielos? Claro, entonces sí, maravilloso. Muy bien, entonces vamos a la última parte, explicar cómo David es una imagen del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es David? Conocemos un poquito que fue pastor, guerrero y rey, resumiendo la historia, ¿verdad? Cuando Samuel llegó a ungir al siguiente rey de Israel, que iba a ser David, llegó a la casa de Isaí. Pasaron todos los hijos. El primer hijo, Samuel dijo, este es, se ve bien, buen mozo, se ve alto, este es el rey que va a gobernar Israel. Y ya estaba sacando el cuerno con aceite para ungir, y el Señor dijo, no, ese no es. Tú te fijas en la presencia, pero yo veo el corazón. Pasaron todos, se acabaron los hijos.
y le preguntaron, ¿tienes otro? Yo, sí, hay otro por allá, un muchachito que casi nadie le para bola, ¿verdad? Es un pastor de ovejas y le mandaron a llamar y él era el escogido de Dios. Él era el escogido de Dios. Pastor. ¿Y cuál era el propósito de un pastor? Cuidar las ovejas, defenderlos, ¿verdad? De los animales salvajes, en este caso. Las ovejas sabemos que son animales indefensos, que no pueden librarse por sí mismos. No sé si usted ha notado, las patitas de las ovejas son flaquitas, ¿verdad? Y no pueden correr. Dicen que si se caen en un alcantilado o en una zanja, ahí se mueren. Dependen mucho del pastor, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Guerrero, claro, un guerrero que nunca dijo yo puedo por mi cuenta. Un guerrero que siempre daba la victoria a Dios, siempre le daba el honor y en nombre de Dios iba, ¿verdad? Un rey, un ungido. El rey en aquella época era velar por sus súbditos, por la gente, cuidarles, protegerles de todo mal y peligro, y eso hizo el rey. Y el creyente también, ¿verdad? Como nosotros, con defectos, más defectos que virtudes, ¿verdad? Él no fue declarado justo ante los ojos de Dios por ser perfecto aquí en la tierra, sino por la fe que Cristo plantó en su corazón. Ahí está, pecador como nosotros, si hacemos una lista de lo que pecó, cómo ofendió a Dios y al prójimo, ahí está. También fue autor de los salmos, ¿verdad? Escribió los salmos y los proverbios también. David como imagen de Jesucristo. Pues vamos a ver aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver David, pastor de ovejas, Jesucristo, el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas, ¿verdad? Rey de Israel, y llama la Biblia Rey de Reyes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Guerrero contra enemigos de Dios, guerrero contra el gran enemigo de Dios que es el diablo, ¿verdad? Satanás, el pecado, la muerte, ¿verdad? Todos a ellos les derrotó en la cruz del Calvario. Nacido en Belén, nacido también Jesucristo en Belén. Entonces nota usted todo eso como es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto bajo el cuidado, bajo la protección de Dios. Notamos David, su obediencia, su comunión con el Padre Celestial. Lo propio nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio, ¿verdad? Esa comunión íntima que tenía con el Padre, orando, compartiendo lo que su Padre le había mandado hacer. Y bendito sea Dios que eres nuestro Rey eterno. Entonces, un reino espiritual que dura para siempre. Entonces, como bien decía Janet, ese es el Señor, ese es el Dios en quien nosotros creemos. Usted y yo somos parte de esa nación elegida, no en un lugar específico como lo fue Israel, sino esa nación escogida por Dios, ¿verdad? Su iglesia es llamados por Cristo a ser su pueblo escogido, su pueblo santo, su nación santa, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la intervención divina, el problema mundial del pecado, nuestra desobediencia, nuestra distracción, porque fácilmente nos distraemos en las cosas de este mundo, ¿verdad? El diablo es astuto, sabe de qué pie cojeamos, como decimos, sabe si nos gusta los dulces, nos da los dulces, si nos gusta lo que sea, nos da para que caigamos en su trampa, ¿verdad? A ver, querida Dalila, ayúdeme con el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? En Jesucristo, en el nacimiento, ayúdeme con Lucas 1:31 al 33. El ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran nombre y lo llamarás Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias, querida Dalila. Ahí está, clarito, ¿verdad? Descendiente de David, y también ese reino espiritual que dura para toda la eternidad. Usted y yo somos descendientes, nosotros somos súbditos de ese reino eterno, estamos bajo el cuidado de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. ¿Nota usted? Aquí le dará el trono de David, su padre. Maravilloso. Otro texto acá. Ayúdeme, Janet, querida, por favor. Apocalipsis 22:16. Jesús dice, yo Jesús envío ángel para que les diga a ustedes testimonio de las cosas. No le escuchamos bien a Janet. Yo soy la raíz. Mm. Raro, antes le Voy, escuchamos voy a clarito. Ahora sí. No le escuchamos. Qué pena. Dice, yo Jesús enviado. Lo voy a leer entonces para que. Gracias, hermana. No sé, por alguna razón se No me gusta. corta la llamada, la señal. Bueno, estaba bien antes, no sé por qué. Bueno, vamos, sigamos. Entonces dice, Jesús mismo dice, yo soy. No, Jesús mismo dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, otro texto bíblico que nos hablan, ¿verdad? Yo soy la raíz y el linaje de David, ¿verdad? Entonces, también habla de un hermoso texto bíblico que dice, pero de ti, Efrata, pequeña entre las tribus de Judá, ¿verdad? No eres la menor entre todas las tribus de Israel. De ti saldrá un vástago tierno, ¿verdad? Que es de la descendencia de Isaí, habla él, ¿verdad? Entonces, Isaí, papá de David, David, con el tiempo, se convirtió en el ancestro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Nota usted cómo encaja todo el rompecabezas perfecto que Dios tenía planeado para nuestra salvación, para nuestra redención? ¿Ah? Terminamos con el Salmo 27:1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Notamos en los textos bíblicos que leímos quién era la fortaleza para David. Dios, el único Dios verdadero de Israel. ¿Quién es su fortaleza y la mía? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios eterno, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos protege de todo mal y peligro y que nos mantiene firmes a través de su palabra, a través de su Espíritu, para la vida eterna, porque usted y yo somos parte de esa nación elegida, rescatada, perdonados de nuestros pecados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición! Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, ya nos queda una lección más. Vamos a estudiar la construcción del templo de Jerusalén a manos del rey Salomón. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué captar podrías utilizar para luego contar la historia del templo de Salomón? ¿Ah? Entonces, hoy mismo les voy a mandar la tarea más despuesito, ya más tardecita, para que tengan todo listo para el día miércoles. También les voy a enviar el proyecto final, el documento, para que ustedes vayan familiarizándose lo que tienen que hacer, pero a partir del miércoles tienen ustedes 2 semanitas para que entreguen el proyecto final. Eso no más será. Entonces, doy gracias al Señor por ustedes. Vamos a terminar esta reunión con una oración. Señor bendito, te damos gracias
porque en los textos bíblicos que hemos leído hoy vemos tu protección, vemos tu amor por David, Señor, tu paciencia con este rey, pero también vemos la gratitud enorme que tenía este siervo hacia ti. Señor, la oración que termina en el capítulo 7, vemos esa postrado ante tus pies, Señor, para darte gracias por todas las bendiciones que David había recibido en su vida sin ser merecedor. Él mismo dice que era un ser insignificante. Lo propio sucede con nosotros. Bendito Dios, gracias por haberte fijado en nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos de todo mal y peligro. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey eterno que lucha diariamente contra el maligno. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por nuestro Señor Jesucristo, quien derrotó a nuestros enemigos en la cruz del Calvario, con la tumba vacía, certificando que el diablo, la muerte, el pecado, el infierno, Señor, ya han sido derrotados. Padre eterno, haz que podamos compartir con otros el Evangelio, que podamos compartir estas buenas noticias, en donde vemos tu providencia divina, en donde vemos tu intervención divina cuando nosotros estamos llenos de problemas, cuando causamos, provocamos o nos buscamos los problemas. Tú llegas a rescatarnos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas. Concédeles el bendito privilegio de estudiar tu palabra, aplicar a sus vidas y compartir el dulce evangelio con otros para que ellos también se postren a Cristo y alaben y honren su bendito nombre. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Querida Janet, gracias por su participación. Dalila,